La palabra de Dios nos dice soportar a los débiles. No nos dice pónganlos como pastores. No los pongas a ellos arriba. Espérate, capacítalos, prepáralos, disciplínalos, ayúdalos a que tengan la piel más fuerte para poder estar a un nivel de competencia en el lugar donde los posiciones. Que no se vayan con esa incompetencia y ahora sean el estándar por el cual se midan los nuevos candidatos a formar parte de un ministerio. En Navidad del año pasado me aficioné mucho a una saga de libros del gran Terry Pratchett llamada Mundo Disco. Su gran saga de libros que muestra las peripecias de muchísimos personajes en un mundo medieval que va transicionando también a la época moderna. Un mundo que es prácticamente un disco que está montado en 4 elefantes que además están montados en una tortuga que vuela por el espacio. Y bueno, así de loco como se oye, así son de varias las historias que ocurren en este universo de Terry Pratchett. Bueno, actualmente voy en el libro llamado en español Archimago. Hola, ¿qué tal? Soy Kevin del Futuro en edición. No sé qué tenía en la cabeza, qué tontería tenía en la cabeza para repetir una y otra vez Archimago, cuando es rehechicero, rehechicero, rehechicero. A ver si con esto me memorizo el nombre del libro, Rehechicero, que narra la historia de un octavo hijo, de un octavo hijo, de un octavo hijo. Resulta que en este mundo siempre el octavo hijo de un octavo hijo es un mago, pero el tabú que un octavo hijo salga de un mago es que va a crear un rehechicero, una persona que es fuente de magia. Este escritor, en medio de sus fantasías, mete ahí críticas políticas, sociales y también religiosas. Y de hecho vamos a hablar un poco de la crítica religiosa que hace internamente hacia la Universidad Invisible, que es donde los magos se preparan para hacerlo, pero también de la estructura que ellos tienen y de cómo esto se refleja en la vida religiosa actual. De eso y más habla Terry Pratchett. La Universidad Invisible es la institución donde los magos se forman como tal. Pero la forma en que un mago asciende de puesto no es precisamente por su pericia en la magia, sino por su capacidad, 1, de acabar con su superior y quedarse con su puesto, y 2, de no permitir que se lo hagan a él. De hecho, las personas ya no hablan de magia, parece que los altos mandos se conforman con ser buenos administradores, es para ellos algo mucho más divertido. De hecho, en el primer y segundo libro se muestra cómo una persona empezaba a matar a sus superiores hasta convertirse en archicanciller. Pero este personaje nuevo en esta serie pretende cambiar y recobrar la antigua fama de esta institución. En un libro anterior llamado Mort, el fundador de esta institución regresa de lo que aparentemente era la muerte para darse cuenta que su institución había sido todo menos lo que él había querido. En su época, ser mago infundía respeto, infundía admiración. Ahora va a la cantina del pueblo y le reclaman porque él lleva milenios sin pagar sus cuentas. Se atreven, dice él, o piensa él, a alzarle la mano a un mago y querer que sea como cualquier persona. Y se enoja tanto que empieza a decir, va a haber reformas. No se logra su cometido, pero ahí queda, ¿no?, el contraste de lo que tenía que salir de la Universidad Invisible y lo que ahora era. Que lo que menos se practicaba era magia, lo que más se valoraba era la antigüedad y la capacidad política para acabar con tus adversarios y no permitir que otros acaben contigo. En esta nueva entrega, con el asunto de rehechicero, una persona con suficiente poder y tiempo, como no fue Albert en el anterior libro, se propone acabar con la forma en que estaban considerando la magia, tanto magos como externos. ¿Por qué tanto hablar de magos? Porque esos memes que salieron últimamente, donde se muestran imágenes de magos y transformando cosas cotidianas en cosas extraordinarias, cosas como estoy a punto de emprender una misión importante para que donde mi reina va a establecer los puntos que marcarán mi aventura, y lo que realmente está pasando es mi mamá me mandó por el mandado, cosas así, ¿no? Pues creo que sirve mucho la analogía que propone Terry Pratchett y estos memes para hablar de la condición actual del pastorado y de los líderes en la iglesia. Irra Marín, en una de sus canciones, dice: enséñanos de Moisés, de Elías y de Pablo, no de líderes juveniles que solamente les importa el cargo, que solamente les importa la parte institucional, que muchas veces no tienen la capacidad espiritual, organizativa, empática, sino más bien tienen buenas migas con los superiores, sino también tienen la capacidad política para quedar bien con otros. En otro libro se menciona una frase que me quedó grabada, excepto me quedó grabado de dónde viene el libro, dónde viene la frase, que es ¿qué pensarías de un ejército que pone como generales a las personas más incapaces y cobardes?
queda ahí, ¿no? Queda ahí que en este universo imaginario, que no tiene nada que ver con nosotros, los que estaban en mejor rango lo estaban no por su capacidad mágica, sino por su capacidad política, por su capacidad de influir sobre otros, de gobernarlos, de acabar con la competencia. Esa era la capacidad que se enaltecía en los magos de la historia. Y creo que en buena parte es la capacidad que se enaltece con los liderazgos en este tiempo. No son personas espirituales, sino personas carismáticas. No son personas que sepan hablarle a una persona tú a tú para llevar el evangelio o darle consejería, sino son buenas para cabildear con los superiores para quedarse con el puesto. Ya el poder te dará la capacidad de influir sobre otros, no tu espiritualidad, no tu empatía, no tu capacidad para ayudar al prójimo, al menesteroso, a la viuda y al extranjero en sus tribulaciones, sino la capacidad de ayudar a aquel que necesita inflarse su ego para poder sobresalir sobre todos los demás. Es la capacidad que parece valorarse. Y esta capacidad ignora muchas veces la otra capacidad que se pedía de los antiguos líderes, que era, bueno, hazte una campaña, bueno, evangeliza, bueno, dirige una congregación, bueno, sé un buen siervo. Eso de hecho era lo que más valoraba la iglesia primitiva, que habían permanecido desde el principio con Cristo, pero también que tenga buen testimonio, también que sepa dirigirse en su casa. Eso lo mencionan las cartas de Timoteo y Tito, pero también que sea alguien que el mismo pueblo diga o decida, esta persona es apta para el ministerio, como fue con la elección de los 7 diáconos. Fueron personas tomadas del pueblo, inclusive personas explícitamente griegas, que tenían el Espíritu Santo y tenían el amor para servir. Que este ministerio no fue trivial porque los apóstoles mismos pusieron sus manos en señal de compañerismo, confirmando su llamado. Y recordemos que Pablo mucho más adelante le dice a Timoteo, no imponga las manos con ligereza. Es decir, incluso esta elección de diaconado era una elección espiritual, reconocida por los apóstoles, y que no debía de ser tomada con ligereza. Bueno, si para eso, que aparentemente es secundario y no lo es, porque la iglesia creció a partir de su buen desempeño en su ministerio, si eso es valorado por los apóstoles, ¿cuánto más, por lo menos en nuestro imaginario, debe ser valorado el ministerio pastorado y liderazgo juvenil y liderazgo en general? Personas que toman decisiones sobre familias y vidas. Sin embargo, parece que se está valorando mucho más la capacidad de lamer las botas, de inclinarnos y hacerle subir al ego a las personas que están más arriba. Hay un principio llamado el principio de Peter. Lo pueden encontrar en el libro del mismo nombre, que establece que todas las personas avanzan en un escalafón jerárquico hasta su máximo nivel de incompetencia. Esto en una jerarquía y una burocracia corrompida. Es decir, no es que las personas sean escogidas respecto a su mérito, a su capacidad para llevar a cabo aquello por lo cual se necesita en el cargo, sino que son las personas que por otros criterios son escogidas, pero que en el lugar donde están son incapaces de llevarlo a cabo. En una burocracia cada quien avanza hasta su máximo nivel de incompetencia, ahí se queda. Las personas que están en un lugar jerárquico es porque son incompetentes para cumplirlo. Si fueran más incompetentes, no estarían sino en una posición más baja, pero ahí quedan, perfectas. No tienes ni competencia, no se arruinas, no denuncias lo que está pasando mal, no mejoras para evidenciar que los demás lo estamos haciendo bien, sino que te amoldas a lo que ya existe en tu medio ambiente. Es como esos sketches de personas que llegan a un nuevo trabajo, trabajan con mucha fuerza, con mucho ímpetu, y las demás personas le dicen, hey, no hagas tanto porque la gente va a darse cuenta que estamos haciéndolo mal. Y bueno, esa persona, a menos que disminuya su calidad de su servicio, va a ser relegada a una posición anterior. Pero si se mantiene en ese nivel de incompetencia que se le pide de parte del sistema, va a permanecer allí. Si no es que se le asciende, si es incluso un poco más incompetente, que se le asciende y llegue a su máximo nivel de incompetencia. Definitivamente no valoraríamos un ejército que pone a los más cobardes en el lugar de los generales. De igual forma, no deberíamos valorar una iglesia donde los más importantes, los que tomen sus decisiones, sean los más cobardes para llevarlas a cabo, donde sean los débiles los que tomen decisiones. La palabra de Dios nos dice soportar a los débiles. No nos dice pónganlos como pastores. Nos dice tolérenlos, llévenlos si es que ellos no pueden tolerar que tú comas carne y ellos por su religiosidad no la coman. Bueno, no comas enfrente de ellos. Mantente prudente, están creciendo.
Pero la palabra de Dios nos invita a ponernos en un lugar de prominencia. No los pongas a ellos arriba, espérate, capacítalos, prepáralos, disciplínalos, ayúdalos a que tengan la piel más fuerte para poder estar a un nivel de competencia en el lugar donde los posiciones, que no se vayan con esa incompetencia y ahora sean el estándar por el cual se midan los nuevos candidatos a formar parte de un ministerio. Eso se da mucho en los liderazgos juveniles. Se da mucho en los liderazgos juveniles, porque los jóvenes están susceptibles a ser influenciados con este miedo de que si no están haciendo lo que dice el pastor o el pastorado, no van a poder crecer en su espiritualidad, no van a permanecer en el ministerio y Dios los va a juzgar. Terminan cediendo, aunque la palabra de Dios evidentemente te dice, no hagas esto o aquello, o haz esto o aquello. Seremos mucho más a posiciones que a cumplir la voluntad del Señor. No por nada, y no es pues por accidente, que Albert haya llegado 2000 años después para ver la institución que había creado siendo lo último que hubiera pensado que sería. Una panda de gente burocrática, solamente que aspiraba a ser invitada a comidas, haciendo oídos sordos de lo que pasaba a su alrededor, de que haya reyes tiranos gobernando, que haya personas corruptas mandando sobre las demás personas mientras ellas tuvieran su propio reino, sus vientres llenos de pan, sus grandes sombreros luciendo estrellas, que era lo que estaba de moda en ese momento. Ellos podían permanecer felices. El relato ya se desvía mucho más y no podríamos decir que Albert o este hechicero sean personificaciones de Cristo, para nada, es lo último que podría pensar. De hecho, nadie puede serlo, pero sí que denuncia que la institución puede corromperse al punto de olvidar completamente el motivo para lo cual fue creada. Lo que debe ser una iglesia, lo que Dios mandó ser una iglesia, es luz a las naciones. Y si alguna estructura, llámese papado, llámese papapastorado, llámese fariseísmo, impide que este objetivo santo de llevar a las naciones a Cristo, de ser luz, pues lo más razonable es deshacernos de esa institucionalidad. Porque ¿de qué te sirve tener una estructura fuerte, una institución fuerte, si vas a ser arrojado con toda tu institución al lago de fuego? Jesús te diría, mejor corta con esa institución, córtala. Para que eso sea lanzado, tiene que ser lanzado y tú vayas al cielo. Es la gran propuesta que Jesús, no yo, nos hace a todos. Y no estoy diciendo que mandemos al carajo toda la institución, que nos salgamos como locos de todos lugares y que neguemos el lugar donde fuimos ministrados y llevados a Cristo, sino que hagamos un esfuerzo en la medida de lo posible, en nuestras capacidades, para cambiar las situaciones, de glorificar a una persona que está allí, no por sus méritos espirituales, sino porque una persona sintió que debería estar allí. El sentimiento no es un criterio bíblico. Ya lo vimos en uno de los podcasts anteriores. Te recomiendo que lo veas, está por aquí o por acá, y al final del video podrás tener una liga para verlo. Pero no estamos aquí por vista, sino por fe. Y a pesar de que la salvación es gratuita, no se le niega a nadie que vaya a Cristo y reciba por fe el sacrificio de Cristo. El ministerio sí es por méritos. Si no los cubriste antes de recibir el ministerio, Dios se va a encargar de que los tengas que cubrir en el ejercicio del ministerio. Pero si ni antes ni después estás dispuesto a morir a ti mismo, de no tener fidelidad a la persona que te puso en ese cargo, sino a Dios, que te va a demandar cuentas, y pones tu corazón en proceso para que Dios lo moldee, créeme que Dios se va a encargar de ti cuando llegues a su presencia. Y te va a cuestionar qué hiciste con las personas que puse en tu camino para que las bendijeras. ¿Qué le hiciste a los más pequeños? ¿Fuiste alguien que los llevara a Cristo o que les impedía? Y para aquel, el castigo de ponerse una rueda de molino y aventarse de una peña va a ser mucho más soportable que lo que Dios le depare. No estamos hablando de simplemente no usar los talentos que Dios nos dio y esconderlos. Estamos hablando de tomar esos talentos y gastarlos en lo que no conviene. Estamos hablando de una persona tan perversa que ni siquiera la misma escritura, en la parábola de los talentos, se atrevió a hablar de ella. Una persona que toma lo que Dios le dio y lo pervierte y lo usa para llenar su propio vientre.